Y muy buenas, amigos de nuestra sección, de nuestro programa Pandemia Misterio, aquí en Radio Cadena Nacional, en su programa Nocturna de RCN, la radio de Colombia. Para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes en esta cita de todos los viernes para compartir momentos únicos, hablar con invitados en cualquier parte del mundo y lo que más nos gusta, hablar y desentrañar esos misterios que están ahí en nuestra realidad, pero que a veces no los entendemos. Entonces necesitamos a esas personas que nos dan luces, que nos dan una guía para poder entender lo que nosotros llamamos y denominamos misterio. Los invito antes de iniciar para que podamos compartir todo lo que hemos emitido aquí en este programa en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio. Búsquenos, Pandemia Misterio en YouTube. Nos pueden encontrar ahí. Es muy fácil para que ustedes nos puedan seguir y ver todos los contenidos que hemos podido elaborar en estos últimos meses. Y también tenemos un podcast que está publicado en iVoox que se llama Sentido Radiofónico. Así que es muy sencillo para que usted se pueda comunicar con nosotros y podamos tener esa interacción de doble vía para que nosotros presentamos nuestros programas, pero ustedes opinan y de ahí también salen temas interesantes. Hoy una gran invitada está en la vieja España, creo que está en Barcelona, ella me lo va en la ciudad condal. Está en Barcelona, ella es doña Laura Falcó, nacida en esa ciudad, en la bella ciudad de Barcelona, licenciada en filología inglesa, escritora, ha trabajado por muchos años en esa gran editorial Planeta y es colaboradora de espacios importantes, espacios variados en la radio allí en España, también en relación con el misterio. Para mí es un placer saludarla a esta hora. Laura, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, Diego. Pues también un placer desde aquí poder hablar con vosotros. No es fácil, normalmente, pues esa interrelación entre de un lado a otro del charco, así que bueno, es de agradecer. Bueno, y Laura, no me dejará mentir, usted también es una mujer de radio, ¿no? Sí, efectivamente, estoy de copresentadora en el Colegio Invisible en Onda Cero, también colaboro con La Rosa de los Vientos, también estoy en Dimax en la serie Extraterrestres. Bueno, es un no parar, pero yo creo que los que nos gusta la radio, los que nos gusta el mundo radiofónico y televisivo, es lo que llevamos en vena. Hace algunos días, buscando por la internet, me encontré un libro maravilloso que entiendo que ya es de un tiempo, de unos meses, que fue publicado, pero quiero presentárselo a las personas que están con nosotros y que nos están siguiendo aquí en nuestro programa, porque este libro, La maldición de la lanza sagrada, me trajo muchos recuerdos, porque yo en algún momento de mi vida me seducí mucho por el nacionalsocialismo, pero no porque fuera simpatizante, sino desde el punto de vista histórico, Laura. Y siempre me llamó la atención el tema, por ejemplo, de los templarios, del Santo Grial, y cómo Hitler y varios de sus asesores eran seducidos por este tema del ocultismo. Entiendo que Hitler estuvo en Francia buscando el Santo Grial y estuvo con una comitiva, estuvo en Rennes-le-Château y en muchos lugares él estuvo En haciendo, Montserrat, aquí en en, Cataluña también estuvo. claro, estuvo buscando, dicen algunos, bueno, el Santo Grial, el Arca de la Santa Alianza, y aquí aparece otro de esos objetos que han tenido misterio alrededor de la historia y es la lanza sagrada. Laura Falcó Lara, pues nos habla de este objeto en esta novela maravillosa, que aunque tiene como una buena novela, pues tiene ingredientes de ficción, pero gran parte también es una investigación muy seria y es una novela histórica. Entonces, La maldición de la lanza sagrada, Laura, estamos hablando pues de esa lanza que atravesó el costado de Jesús cuando estaba clavado en la cruz y donde un centurión romano, pues para probar que ya estuviese muerto, lo atravesó con esa lanza donde emanó agua, dicen, agua y sangre. Y es que es maravilloso porque dice la leyenda, dejemos la lanza en ese momento ahí, pero dice la leyenda que José de Arimatea en ese momento
en una copa recogió la sangre y el agua que emanó de ese cuerpo, y ahí aparece otra gran leyenda que es la del Santo Grial. Pero la lanza sagrada también tiene y ha sido venerada como un objeto durante toda la historia, como un objeto mágico, ¿no, Laura? Entonces, Efectivamente. aquí empieza esta maravillosa historia. Pero pensemos que desde el momento en que la lanza toca y penetra el costado de Jesucristo, se asume que tiene poderes mágicos. De hecho, la leyenda lo que cuenta es que aquel que la posea ganará guerras y ganará victorias, pero aquel que la pierda pagará con su vida probablemente el haberla perdido. De hecho, hay muchos personajes históricos. En este caso, hemos primero de sentar la base de que hay tres posibles lanzas. Una es la que yo toco en el libro, que es la lanza que está en Viena, la lanza del destino. Esta lanza, además, tiene una tradición que hace creer que pudiera ser ella, porque de hecho ha pasado por manos tan renombradas, tan reconocidas como Carlomagno, Carlos Mantel, el propio Hitler, Barbarroja, y todos ellos, además, esos grandes personajes, cuando la han perdido, han acabado en catástrofes, en muertes o incluso en muy poco tiempo perder absolutamente todo lo que habían ganado, ¿no? Entonces de hecho es una de las lanzas que tiene quizás la mayor posibilidad de ser la auténtica, aunque no hay que descartar que existe la del Vaticano. La del Vaticano llega al Vaticano en 1492 por un intercambio, porque resulta que en este caso hablamos del tirano turco que en aquel momento había en Turquía, hablamos de, si no me acuerdo el nombre, Bayazid, es que los nombres estos también se las traen. Este hombre quería que su hermano no saliera de Roma, porque lógicamente cuestionaba su poder. Y entonces intercambia el que Roma no deje salir de Roma precisamente al hermano, a cambio de enviarles un obsequio, y les envía la Santa Lanza, que llega a Ancona precisamente en esa fecha, en el 1492, pero se parte y la punta queda en Ancona, que se puede visitar, y la lanza está en el Vaticano en estos momentos. Esta es la segunda lanza posible. Lo que pasa que es verdad que, como siempre, el Vaticano, y más después de lo que les pasó con la Semana Santa, pues no están muy dispuestos a que nadie haga ningún análisis, no sea caso que no lo sea. Con lo cual nunca sabremos realmente la fecha real de la cual data este objeto. Claro. Y la tercera, que para mí es la menos fiable, es la que está en Armenia. ¿Por qué? Porque debería ser una lanza con un formato parecido a las lanzas romanas y no lo es. Es una lanza que sí que data de la misma época, pero cuya forma, cuyo estilo no casaría con la tradición y por tanto es la menos probable. Sí, y además es que es un poco complejo rastrear estos objetos porque desde el momento en que son mencionados, por ejemplo, en los evangelios canónicos, en la Biblia, se pierde, hay un trecho de varios siglos en los que no hay ninguna información sobre al respecto. Entonces, por ejemplo, la lanza, el Santo Grial, la sábana santa de Turín, que decimos Turín porque está ahorita en Turín, en Italia, pero esos objetos por muchos siglos no se supieron su paradero. Más adelante aparecieron en alguna orden religiosa o algún Sí, además rey. hay versiones contradictorias. Por ejemplo, en el caso de la lanza, se supone que correspondería a la que está en Roma, la sitúa simultáneamente en París en cierto momento, que está además guardada junto con otras piezas bueno, de valor para los franceses, pero también la sitúan en otros países a la vez, con lo cual no se sabe si es que una era la de Roma, otra es la que está la que está en Viena. O sea, bueno, realmente hay, como dices, bastante confusión respecto a cuál es la historia real, la evolución real de la lanza a lo largo de los siglos. Actualmente se sabe que una está en Roma y la otra se supone que está en Viena. Lo que pasa que hay que decir, a día de hoy, cuando la lanza se devuelve finalmente a Viena después de todo el periplo que pasa, las manos de Hitler, recuperada por los americanos, se le hizo hacer la prueba del carbono 14. Y resulta que la lanza realmente no es del siglo que tendría que ser. La lanza, si no me equivoco, databa del siglo VI o VII, con lo cual no sería realmente la lanza de Longinos. Claro, aquí empezamos con las teorías, ¿no? Es muy difícil que un objeto que está compuesto en parte por madera, por metales, permanezca tantos siglos sin alterarse, sin destruirse. Cabe pensar que probablemente lo que nos ha llegado actualmente, tanto esta como la de Roma, no sean más que réplicas. O sea, que ya es importante, porque normalmente solamente se hacían réplicas de aquellos objetos que se consideraban importantes. Y entonces probablemente pues en su momento se hicieron varias réplicas de la que consideraban era la lanza de Longinos.
Pero la de Viena sabemos a ciencia cierta que a día de hoy no es la auténtica. A saber qué ha pasado con ella. Claro, ahí hay teorías incluso conspiranoicas, teorías que dicen que Hitler hizo que la lanza junto con algunos tesoros de la corona de los Hoffmann fueran embarcados en un submarino a la Antártida, la famosa base nazi de la Antártida, ¿no? Y que de hecho se encargó de ello Harman, al cual le encargó que más adelante devolviera los objetos a Europa para un cuarto Reich, lo cual realmente pone los pelos de punta, si es así. Pero claro, esas teorías nunca las podremos confirmar, aunque por lo que dicen sí que hay varios testigos que afirman que eso fue así. Pero bueno, aquí empezamos con divagaciones. Bueno, y también sabemos que la historia la escriben siempre los vencedores. Y hay cosas que, por ejemplo, en el tema de Hitler no concuerdan. Hasta el mismo Stalin en su momento dudó de la muerte de Hitler. Entonces, es cierto, y un gran éxodo de nazis llegaron efectivamente a la Patagonia, a Argentina, a Chile, a Paraguay. Entonces, puede que tenga un gran sentido y lo que estamos hablando. Laura, es decir que Hitler encontró la lanza, pero esa no es la original. Hitler se enamora de la lanza en 1912. Él era estudiante en Viena y su mejor amigo, que era un judío, manda narices, pues con ese amigo se van a recorrer precisamente el Museo de los Hoffmann. Ahí descubre físicamente la lanza. Él había oído hablar de ella ya en la Perifrasal de Wagner, que es una melodía clásica donde se menciona el grial, la lanza y otros objetos sagrados. Cuando la ve físicamente, bueno, es como que tiene una privación de los sentidos, dice que esa lanza tiene que ser tuya, suya como sea, y es en el año 38-39 cuando invade Polonia, que se encierra con la lanza en el museo, hace que todo el mundo salga, y sale de ahí diciendo que él es la reencarnación del Landulfo de Capua, que es un señor feudal al cual perteneció en su momento la lanza. Hasta ese punto llega la locura de Hitler con este objeto sagrado. Para hacer legal ese robo, él hace que Viena, en particular, bueno, que Viena, perdona, él hace que Alemania reclame la lanza. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hubo un periodo donde esa lanza estuvo precisamente guardada en Alemania, en Augsburgo precisamente. Perdona, ¿esto se puede cortar? ¿Sí, no? No, tranquila. Sí. Vale, vale, no, es que Augsburgo es de donde viene, espérate un segundo, porque ya he hablado tantas veces de la lanza que ya llega un momento que... Espérate un segundo, en Nuremberg, perdona, quería decir, vale, sí, en Santa Catarina de Nuremberg. Donde La se lanza hicieron hubo los una juicios. época, exacto, la lanza hubo una temporada que estuvo albergada en Santa Catarina de Nuremberg, entonces él hace que reclame en Nuremberg la lanza para hacer esto como más legal o oficial. Y espera 2 meses a que la lanza llegue. Cuando llegue, pues primero está en Nuremberg, luego la llevan al castillo de Nuremberg, en cuyos fosos, en cuyos sótanos, hace crear un búnker al tal efecto para que la lanza y los tesoros robados a los Habsburgo estén albergados allí. Y luego viene una parte muy graciosa, que es las versiones contradictorias nuevamente sobre cuándo se recupera la lanza. Porque fíjate que él llega al punto conspiranoico, que además me casa mucho con lo que dices tú de posibles huidas de Hitler a otros países. Él organiza toda una trama, él hace que haya como una ficción y hace que las SS cojan cajas vacías, pero como si llevaran esos objetos sagrados, como si llevaran los joyas de los Habsburgo, incluida la lanza, que vuelven a Austria y la tiran al lago principal de Austria para que los soldados se queden con esa historia. Porque el que piensa, si cuando lleguen los americanos empiecen a interrogar a las tropas, la versión que sabrán es esa. Y pensarán que los objetos están desaparecidos en el lago. Pero realmente solo es lo que hizo. Cuando finalmente, después de muchos interrogatorios, Hoffman, que fue uno de los principales ayudantes, en este caso, de los americanos, por parte de los americanos, que estuvo muy implicado precisamente en la búsqueda de esa lanza e interrogatorios pues, detrás de todos los nazis, consigue interrogar a Fries, que es un médico muy vinculado al Tercer Reich y muy cercano a Hitler, que después de varios interrogatorios pues, se da por vencido y realmente confiesa que nunca han sido tiradas al lago, sino que días posteriores, sobre el 31 de marzo, Hitler ordena que él y otro pequeño comando lleven esa lanza a la Panierplatz y la entierren en un búnker y que además sellen el búnker. Claro,
finalmente encuentran ahí los objetos, o sea, revientan ese búnker y encuentran ahí realmente Thomas el Thompson, que era el capitán al mando de este pequeño destacamento, junto con Horn, son los dos que bajan con los alemanes y encuentran pues esa lanza precisamente en el búnker de la Panierplatz. Pero nuevamente, como te decía, hay versiones de todo tipo. Hay gente que dice que fue el propio general Patton que bajó. Patton nunca bajó a la Panierplatz. Patton estaba al mando del Tercer Reich, pero nunca bajó realmente, nunca fue el personaje que ejecutó eso. Sí que es cierto que según cuentan Patton, que era un adicto a escribir poesía, le pasó algo parecido a lo de Hitler, es decir, que cuando tuvo y vio la lanza por primera vez, sufre como una especie de epifanía y escribe un poema dedicado a la lanza donde él dice ser el propio Longinos. Manda narices, por no decir otra cosa, ¿no? O sea, realmente yo no sé si es que la lanza tiene el poder más que de vencer a nadie, de realmente volver loco a aquel que la posee. El caso es que, bueno, Patton, pues como todos sabemos, muere en un accidente, en un supuesto accidente de tráfico en Alemania. Digo supuesto porque se cree que fueron los propios americanos que se lo cargaron, porque empezó digamos, a ser un problema con los rusos que en aquel momento colaboraban con los americanos contra los nazis. Y ese, pues un par de años casi después, que los americanos deciden devolver la lanza a Viena. Y como te digo, cuando hace la prueba del carbono 14, la lanza no es realmente auténtica. Claro. Bueno, y recordemos que ya contemporáneamente está estudiado que cuando uno tiene cierta fascinación, por ejemplo, al arte o a un objeto de estas características, uno puede tener visiones, puede tener uno que uno cree que son revelaciones y se conoce como el síndrome de Stendhal, ¿no? En Sí, sí, Florencia, en Italia, es muy conocido cuando uno está frente al Miguel Ángel, frente al David de Miguel Ángel. Muchas personas han sufrido cosas parecidas y hay un departamento médico que los atiende y lo dictaminan como víctima del síndrome de Stendhal. Entonces, puede que hayan sucedido todas estas cosas. Lo es cierto es posible. que, lo cierto es que, Laura, decimos que conocemos esa faceta del Tercer Reich, eh, invasiones, lo que sucedió con el pueblo judío, pero lo cierto es que detrás de todo eso hay un gran sentido esotérico y una fascinación por el Completamente. ocultismo, ¿no? O sea, de hecho, nada es gratuito, ni tan siquiera el dibujo de la esvástica es gratuito. O sea, toda la Segunda Guerra Mundial es una guerra de magos, es una guerra casi de ocultistas realmente. No solamente por parte de las tropas nazis, que evidentemente a la cabeza Hitler y Himmler, que eran dos auténticos locos de todo lo esotérico y creían ciegamente en esa búsqueda de objetos de poder, es que como réplica eso, incluso los británicos también, Churchill también se metió en esa especie de guerra de magos. No olvidemos que quizás algunos de los personajes a los cuales más adoraban los nazis, como por ejemplo el gran mago negro, eran ingleses. O sea, curiosamente, y nunca apoyaron a los nazis, sin embargo, los nazis adoraban sus doctrinas. Se suele decir que, por ejemplo, el castillo de Belsburgo lo utilizaban pues, como si fuera casi una especie de lugar de rituales mágicos, donde muchos afirman que llegaron a hacer misas negras. Y como te decía, como decíamos antes, persiguieron por medio mundo, pero no solamente el grial o la lanza de Longinos, llegaron incluso a obsesionarse con las calaveras de cristal de Perú y con otros muchos objetos que decían tener poderes ancestrales. Y es una persecución que yo creo que le costó gran parte de locura a este Tercer Reich, ¿no? Porque realmente llegaron o sea, a hacer cosas inauditas. Pero como te decía, la réplica tampoco se quedó corta, porque Churchill al final también contrató un astrólogo, a Warhol, intentando un poco pensar que sí Hitler medía sus pasos por la astrología, pues quizás era una manera de intentar entender cuál iba a ser su próximo movimiento. O incluso llegaron al punto de enviar a un mago, pero cuando digo un mago es un mago de teatro, a una guerra en África, los ingleses, a Marlinske, lo llegaron a enviar ahí y crear efectos pues tipo los que hace Copperfield, es decir, de engañar visualmente al enemigo pensando que el flanco que tenía que atacar estaba en una dirección completamente opuesta a la real. Entonces, es que estamos en un momento que más allá de los nazis es un momento donde todo lo que es el esoterismo, todo lo que es el más allá interesa y bueno, y es una época álgida. ¿No? Interesa tanto que durante la Guerra Fría y en la actualidad, ahora que estamos viendo esta confrontación de Ucrania con Rusia, vemos cómo los militares rusos y muchas personas han venido
dando a conocer esto, tienen programas eh, parapsicológicos y unas cosas para que... Fíjate, el otro día justamente con esto de Ucrania estuve hablando con un astrólogo, es un astrólogo español especializado además en hacer perfiles de asesinos en serie para la policía, o sea, no es un astrólogo cualquiera. Y estuvimos hablando justamente de eso, de Hitler, de que no hacía un paso sin antes asesorarse con su astrólogo personal. Y comentaba este astrólogo precisamente que no hay que descartar que Putin utiliza el mismo método. Dice, ninguno de estos grandes dirigentes que pecan en cierta manera de megalomanía toman sus pasos sin antes asesorarse. Dice, y seguramente Putin también ha hecho hacer una carta astral de cuál era el mejor momento para invadir Ucrania. No lo ha hecho al azar. Increíble, increíble. Fíjate, además, otro dato curioso, que si sumas, además eso ha aparecido en redes, si sumas la fecha de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y de la invasión de Ucrania, al final suman 68, que es 5. O sea, está hecho expresamente para que coincida numerológicamente. O sea, son Sí, así de locos o de no sé cómo llamarlo. sí, claro, claro. Y hay otros que han hablado de la cábala y de la numerología, el sentido. Bueno, es que a veces la vida nos da mensajes ocultos y nosotros estamos en el trabajo de desencriptar todo esto. Gracias a los que están siguiéndonos en este momento en YouTube como Pandemia Misterio, para que nos sigan en nuestro podcast de iVoox como Sentido Radiofónico y por supuesto en las más de 130 emisoras que tiene RCN en Colombia y en países como Venezuela, Ecuador o Perú, donde también estamos llegando, y a todo el mundo gracias a la Internet. Laura, en una parte de su libro, en el comienzo de su libro, usted habla de una sesión con una medium, algo muy interesante, y allí, al parecer, usted contacta, no sabemos si con Longinos pero es con una entidad que habla de la lanza, ¿no? Está basado en un personaje real. A mí me llamó mucho la atención un artículo histórico que cayó sobre mi mesa, donde hablaban de Helen Duncan. Helen Duncan fue la última mujer juzgada por brujería. Hablamos del año 1943, o sea, hace 2 días. Esta mujer es juzgada por brujería porque ella hacía sesiones mediúmicas y a mí me ha servido pues un poco de vehículo para encarrilar esa búsqueda de ese objeto sagrado. Esta mujer realizaba sesiones mediúmicas donde iba la alta sociedad inglesa y debe tener un índice de aciertos bastante alto. Dice las malas lenguas que probablemente un porcentaje de esos aciertos venía porque ella era un poco como la peluquería de la época, es decir, iban ahí las señoras, no sé qué, hablaban, más de una hablaba más de la cuenta, y yo utilizaba esos cuchicheos para adelantar información a sus clientes. En uno de esos cuchicheos probablemente oyó algo que no debería haber oído nunca, y es el hundimiento del MS Barham, que es el barco de Su Majestad inglés. Este barco es hundido en 1941 y ella comete un error. O sea, los ingleses no quisieron hacer oficial este hundimiento porque lo que no querían era crear el pánico y que la gente pensara que estaban perdiendo la batalla. Así que cuando ella, en una sesión mediúmica, le dice a la madre de un soldado que su hijo no va a volver a casa porque el MS Barham ha sido literalmente hundido, a ella la apresan. Y claro, ¿qué pasa? Lo primero que piensan es que es una espía, pero claro, si tú ves la foto de la señora es muy difícil creerlo. Una señora entrada en carnes, con una cierta edad, con problemas respiratorios y cardíacos, no cuadra. ¿Qué hacen para poder retenerla? Porque claro, su teoría es, si no es una espía, es una medium, pero si es una medium es una muy buena medium. Igual que ha desvelado eso, puede echar al traste toda la operación de Normandía, en la cual estaban trabajando ya. ¿Qué ocurre? Que entonces deciden, pues la única manera que tienen de encerrarla, juzgarla por brujería, por una ley del 1700 y pico, imagínate qué locura, de 1735 creo que es la ley. Uh -huh. Claro, el propio Churchill, de hecho, intenta sacarla de la cárcel porque se da cuenta que esto es una barbaridad. Pues a mí ese personaje me sirve, pues como dices tú, para que la venga a ver, como la venían a ver muchos otros entes, que la venga a ver un ente desconocido, que no desvelo quién es porque creo que al final no es importante, sino que es más la misión. Y ese ente lo que hace es pues, encomendar a una de sus hijas, que ella además tenía 6 hijos y todos trabajaban con ella, o sea, era como una familia dedicada a eso, al mundo del espiritismo. Pues ella encomienda a una de sus hijas, el ente, no la madre, que recupere la lanza de Longinos por el bien de la humanidad. Y ahí empieza pues, una especie de periplo de una chica joven que hay que entender también porque algún lector alguna vez me ha dicho, oye, pero no es muy joven para tomar las decisiones y para tener quizás la resolución que tiene. Pongámonos la época. Pongámonos a principios, o sea, a principios del siglo XX, pongámonos en una familia humilde, que todos tenían que hacer de todo para sacar adelante a la familia,
y evidentemente no es lo mismo que un adolescente de ahora. Estamos hablando de una chica de 20 y pocos, ahora pues quizás sería una adolescente descerebrada. En aquella época y en la posición social en la que estaba aquella familia era una chica que tenía que tirar para adelante como fuera, con lo que fuera, y dejaban de estudiar para ayudar trabajando a la familia, ¿no? Y es ese personaje el que yo llevo a Alemania a enfrentarse y a buscar ese objeto sagrado sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de nada. Sí, y para la época en la aristocracia inglesa fue muy famosa, ¿no? Me dice Totalmente. Laura que, bueno, de hecho hay registros que siempre estos espacios de contacto con el más allá siempre fueron una fascinación, aunque no fue Vox Populi, pero fue una fascinación de la aristocracia francesa, eh, Totalmente. inglesa, y ahí aparece esta mujer de la que tú me cuentas que también Churchill intercedió un poco para liberarla de ese... Fíjate si era una pantomima el encierro de esta mujer, que nunca cerraron la verja de su celda, la tenían abierta. Los propios carceleros iban a verla para que les predijera el futuro. E incluso Churchill estuvo en ocasiones hablando y charlando con ella como si estuvieran ahí en una cafetería. O sea, pero lo que era el servicio secreto inglés no dejaba que la sacaran por miedo precisamente a eso, a que una de sus revelaciones pudiera interferir en el avance de toda la operación logística de la guerra. Claro. Laura, ¿qué más nos puede revelar de esa gran investigación que usted plasma en su libro? Bueno, luego hay cosas sobre los nazis, sobre los personajes, ¿no? Hay un personaje que era un depravado sexual absolutamente. Estamos hablando pues de uno de los principales jerarcas nazis, de los principales personas apegadas a Hitler. Hablamos, espérate un segundo porque yo ya los nombres llega un momento que son tantos que ya se El me... libro fue publicado el año pasado, ¿cierto? O Sí, hace... por eso te digo que ya llega un momento que ya estoy metida en otra novela y llega un momento que ya se me va completamente la pinza. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero es uno de los principales jerarcas nazis, que era un, bueno, pensemos que este hombre, este buen hombre, llegaba a ser el filtro para muchas actrices de la época y si no pasaban por su cama no conseguía ni tan siquiera empezar a destacar. Y utilizo a esa persona en la novela pues precisamente como manera de que tiene esta chica pues para meterse dentro de lo que es la inteligencia y dentro de lo que son los grandes jerarcas nazis y poder empezar de esa manera a buscar ese fin, que es el encontrar la lanza y ver qué hace, cómo se la lleva o cómo la suplanta. O sea, en cualquier caso, ¿no? Y luego es muy curioso también cuando estudias el mundo nazi, pues eso, las diferentes personalidades, gente que igual no creía excesivamente en lo que estaba pasando, pero que tampoco se atrevía a alzar la voz. Gente realmente que eran auténticos locos. O sea, hay un personaje que hablo en el libro que es una de las guardianas de los campos de concentración, que esta mujer lo que se dedicaba era a despellejar a los judíos para crear libros, lámparas y cosas de Mm, ese estilo. Imagínate la locura, ¿no? mm. Bueno, por eso te digo que te das cuenta de hasta qué punto a veces, bueno, esta especie de movimientos fanáticos, porque al final no es más que eso, es un movimiento de gente que se fanatiza con un fin y no ven más allá, pueden llevar realmente a sacar lo peor del ser humano y en algunos casos a demostrar auténticos asesinos en serie. Claro, y lo que nos podríamos preguntar, porque diríamos que en pleno siglo XXI la humanidad ya ha llegado a cierto estado de madurez o de adultez en su evolución, que pensaríamos que estas cosas no podrían volverse a presentar, pero bueno, con los últimos Siempre digo lo acontecimientos, mismo, no nos olvidemos que a Hitler le votó el pueblo. O sea, no es un señor que de repente dio un golpe de Estado. A Hitler le votó el pueblo por hartazgo, por una crisis económica, por una serie de circunstancias. Pero que eso puede volver a ocurrir en cualquier momento. O sea, de hecho, Putin, nuevamente estamos en un caso parecido. Alguien que votó el pueblo en un momento de cambio y que ahora no sé hasta qué punto gran parte de ellos se arrepienten de haberle votado. O sea, la megalomanía, o sea, estos personajes que se creen Dios y que empiezan a gestionar un país o una potencia mundial como si se pensaran que en sus manos está la capacidad de decidir cuál es el futuro de la humanidad, pueden llegar realmente a ser muy peligrosos. y es que es increíble lo que puede llegar a ser, por ejemplo, la humillación en un pueblo. Si vemos Alemania en ese momento,
Hitler llega prácticamente por la humillación que le tocó pasar a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y ahora vemos a Rusia, y Rusia es increíble, pero hay personas, hay rusos que yo he podido ver que los entrevistan en los medios, Sí. analistas o personas de a pie que están en Moscú y los entrevistan y todavía dicen o hablan de que ellos nunca quisieron acabar con la Unión Soviética, que hubieran querido seguir con ese gran imperio ruso. Bueno, Y es que al justifican final, entonces lo de Ucrania. claro, es que al final, cuando queremos buscar justificaciones, las encontramos en cualquier sitio, ¿no? O sea, yo creo que Putin se ampara en eso, en que siente que han perdido liderazgo, que han perdido fuerza, que han perdido parte de su país. Pero claro, a ver, estamos fuera de época, fuera de momento, fuera de registro y fuera de todo. Y aunque es cierto que, y hay que reconocer todo, o sea, también es verdad, y no podemos perderlo de vista, que en su momento ha habido incumplimiento también por parte de la Unión Europea y por parte de Estados Unidos de Ujú. muchas cosas que se acordaron en la Guerra Fría. O sea, porque a este señor se le promete, a Rusia se le promete que nunca anexionaríamos a ningún país cercano a ellos, a lo que es la OTAN, y nos lo hemos pasado por el forro en muchas ocasiones y cada vez hemos ido avanzando más. No estoy justificando ni mucho menos lo que está haciendo Putin, que me parece una salvajada, pero es verdad que tiene una parte, aunque sea solamente una parte diplomática, de razón, de que bueno, de que al fin y al cabo tampoco, o sea, llegamos a un compromiso que nunca se llegó a firmar y que nunca se le hizo caso a ese compromiso, ¿no? Entonces, de aquellos lodos, estos barros, o de estos barros, estos lodos, me da igual. O sea, es verdad que, claro, que cuando eso te lo pones encima de la mesa a un señor que está mal de la cabeza, que es un loco, pues blanco y en botella de leche. Y claro, así es. Y lastimosamente los perjudicados siempre es el pueblo, las personas Pues sí. Es que como... yo creo que en general tampoco el pueblo, en general el pueblo ruso tampoco debe estar contento con eso. Están Mm, matando a sus hombres, o sea, también no ujú. olvidemos de eso. Hay muchas familias que están perdiendo a sus hombres en una guerra que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, tampoco creo que estén contentos. Aparte están consiguiendo, mira, el otro día me pasó una cosa muy graciosa o graciosa, bueno, por llamarla de alguna manera. Estaba en el supermercado y vi una chica hablando por teléfono, no sé con quién hablaba, decía, sí, yo soy rusa. Mira, de repente todo el mundo se giró y se la quedó mirando. La chica no sabía dónde meterse. O sea, están creando algo que pobre chica no tiene la culpa ella, probablemente ya Claro. incluso no converja con Putin. Y hay que saber diferenciar entre el loco, el megalómano, el nazi, en este caso el que defienda las ideologías de Putin y el pueblo llano que igual lo que hace es sufrir y encima luego que la gente le señale. Es así de triste. No, y ahí estaríamos ya analizando, nos saldríamos del tema porque estaríamos hablando un poco de geopolítica Que por internacional, pero cierto, ya me he acordado del nombre del jerarca nazi, que es Goebbels. Goebbels era el perverso, que era un Goebbels. perverso sexual, era un loco, era una persona más físicamente medio cojo, bastante retraído, con muchos problemas. Y yo creo que pagaba eso precisamente abusando sexualmente de todo aquello que podía y más. Bueno, eh, Laura, hablando de la actualidad, ya me dijiste un poco sobre cómo hay elementos suficientes para creer que Putin, por ejemplo, tiene, está seducido también por el ocultismo y todo este tema. Grandes líderes en la actualidad, hablando, por ejemplo, un Hugo Chávez, aquí cerca en Venezuela, Cuba con la santería. Son distintas corrientes, ¿no? Pues hablamos de santería, magia negra más en Europa, Sí, eh, sí. pero siempre, siempre los líderes de mucho poder se han visto rodeados y tienen como su astrólogo de cabecera, ¿no? En la actualidad, podríamos hablar de Trump. Biden es un tipo ya distinto en su forma de ser, pero uno no puede descartar que a esas altas esferas del poder no lleguen precisamente Bueno, estas personas. yo creo que para ellos al final la teoría es, bueno, no sé si acierta o no acierta, pero por saberlo no pasa nada. O sea, en el fondo tampoco es una locura. Es decir, o sea, si tú piensas que igual puede ser que la astrología o que un tarotista o lo que sea te pueda acertar algo, y dices, oye, no pierdo nada por consultarlo, nadie tiene que enterarse. Claro, lógicamente, yo sé de muchos políticos españoles, por ejemplo, que han estado usando a tarotistas y astrólogos, porque los astrólogos ya cuando pasa el tiempo te lo comentan, te lo dicen en confianza, y claro, piensas, ostras. O sea, claro, aquí puede pasar dos cosas, que tú pienses como persona, como pueblo llano, pienses,
y en manos de este pirao estamos dejando el país, o sea, que mide sus decisiones a base de cartas astrales. Bueno, también puedes pensar que al final, como cualquier ser humano, tiene sus miedos, tiene sus inseguridades, y igual que pues, una persona normal de la calle puede sentirse tentada a consultar a un astrólogo porque él no tiene derecho a hacerlo, ¿no? Pero claro, cuando esto lo asocias con el poder da un poco de miedo. Sí, también recuerdo y viene a mi mente un pasaje de hace unos años cuando salió un video que se hizo viral en la internet de unos judíos ortodoxos haciendo la maldición del pulsa de Nura y que se lo así, entiendo que se lo hicieron a Ariel Sharon y que por eso él después su salud se deteriora, entra en coma y después muere. Y esto también es ver cómo en todas las culturas y religiones aparecen esas fascinaciones por lo oculto y tanto que toman partido y se lo creen de que pueden incidir en la salud de una persona, en este caso como un primer ministro. Claro, tú imagínate pues alguien que practique vudú. O sea, Ujú. claro, el problema ya no es la práctica, el problema es que en todas estas cosas la sugestión puede jugar un papel muy importante. Y si quien está sufriendo ese tipo de acoso o a quien se le está diciendo que se le está realizando según qué ritual cree en ello, más allá del efecto físico real que eso pueda tener, es que puede provocar un efecto psicológico brutal. O sea, puede llevar a la persona a sentirse mal o realmente acabar, bueno, provocando algo que en ningún caso tendría que haber ocurrido. Claro, es que la sugestión también, pensemos que la capacidad de la mente es brutal, ¿eh? Y el daño que puede hacer a uno mismo, el pensar que realmente te han hecho un ritual de vudú o lo que sea. A mí me han llegado muchas veces personas como entendida en estos temas que te dicen, es que seguro que me han echado un mal de ojo. Y dices, a ver, por favor, seamos sensatos, ¿no? O sea, ni es tan fácil echar un mal de ojo, ni hay tanta gente que sepa hacerlo correctamente, ni realmente está demostrado que vaya a surgir ningún efecto en nada. Entonces, pero claro, cuando uno se sugestiona y cree que realmente alguien le está manipulando, no hay más que ver, por ejemplo, las pobres mujeres nigerianas que llegan aquí pensándose que a su familia le han realizado un ritual de vudú y que si no cumplen con el contrato que tienen laboral, que es decir, hacer de putas, hablando claro y mal, van a matar a su familia a través de un ritual vudú. O sea, es que es totalmente un tema de sugestión y de creencia. Claro. Laura, además de este maravilloso libro, usted ha hecho otras investigaciones y me dice que ya está trabajando en otra también. ¿Nos puede contar un poco sobre cuáles han sido esos temas que usted ha tratado en sus libros? Bueno, mis libros son novelas y la más cercana a la realidad es la que tú has visto, La maldición de la lanza, pero todas ellas tienen siempre algún giro hacia estos temas porque a mí son temas que me han fascinado desde niña, temas además que quien me conoce sabe que, como digo yo, los llevo dentro en el sentido de que a mí me pasan cosas y me han pasado desde niña, o sea que tengo facilidad para contactar con ese otro lado, con ese otro mundo, me ha pasado desde que tengo uso de razón y eso me llevó pues, a buscar respuestas, ¿no? Y entonces, bueno, yo siempre digo que estoy metida en el mundo del misterio por obligación, porque no me quedaba otra. Y como te decía, todas mis novelas tienen ingredientes. Por ejemplo, la anterior a esta, déjame, tengo Ecos del pasado, es una recopilación de casos paranormales. Ahora sacamos un libro del programa de radio El Colegio Invisible, que lo mismo es una recopilación de varios temas de misterio. Pero, por ejemplo, mis novelas, pues la Última Llamada, que es la anterior a La maldición de la lanza, pues es un tema que juega, por ejemplo, con la conexión con el más allá. O sea, va de una niña que se supone que ha muerto en un accidente aéreo, pero el padre recibe, precisamente el padre que es su locutor de radio, recibe a través de la radio una psicofonía que dice, papá, sigo viva, ayúdame. Y ahí empieza toda una búsqueda realmente de respuestas y de si realmente la niña ha contactado o no ha contactado o es el fantasma de la niña que contacta con el padre, ¿no? Yo digo, mis novelas siempre tienen ese ingrediente, sean o no históricas, de contacto con ese otro mundo, de contacto con lo paranormal o con lo extraño. ¿Te sientes bien o incómoda al contar esa experiencia de cómo ha sido tu relación con lo sobrenatural? Bueno, mira, yo siempre digo lo mismo, cuando era más joven no lo contaba porque tienes la sensación de que la gente te va a juzgar, y evidentemente lo hace, y todavía tienes mucho que demostrar, ¿no? A estas alturas de la película, evidentemente tengo muy claro que tengo mi carrera, tengo un máster en dirección de empresas, dirijo una empresa, estoy en radio, en televisión, en no sé qué, entonces ya
llega un momento que cuando tienes esa seguridad en ti mismo, ya te da igual lo que la gente opine porque no tienes nada que demostrar y es sobradamente sabido que la capacidad intelectual y de raciocinio la tienes bien. Con lo cual empiezas quizás a abrirte y a mostrar esa otra cara, ¿no? Yo desde pequeña tengo dos facultades. Una es la mediunidad, es decir, contactar con el otro lado. Muchas veces veo o presiento que alguien va acompañado y luego me llegan mensajes que nunca, yo siempre digo que no sé si el mensaje me lo traslada el difunto o me lo traslada algo exógeno a mí, a saber si es otro ente o es un punto intermedio entre el difunto y este mundo. Mensajes que además dejan a la persona a la que van dirigidos medio muerto, porque normalmente son mensajes muy cortos Claro. que para mí no tienen ningún sentido, pero que los recibe se queda blanco porque suelen ser cosas muy íntimas que nadie más puede saber, salvo el difunto y él, con lo cual no dan lugar a dudas, ¿no? Y la otra cosa que me ocurre es la psicometría, es decir, por contacto con personas o con objetos veo cosas de su presente, pasado o futuro. Y bueno, eso me pasa desde que era niña, cada vez además, bueno, lo que aprendí sobre todo para mí era, cuando era muy joven, mi principal angustia era controlarlo, porque era como ir con una parabólica por la vida recibiendo todo. Y desgraciadamente, como suelo decir, claro, lo que más se recibe es lo más fuerte, y lo más fuerte y lo más intenso no es precisamente lo positivo, suele ser lo negativo. Con lo cual, imagínate, pues una cría de 13, 14 años percibiendo muertes, percibiendo accidentes y todo tipo de desgracias. Pues yo, la verdad es que hubo un momento que me quería morir, o sea, que es que no sabía qué hacer además con aquella información, porque además sí que comprobé algo que para mí ahora ya es algo como inamovible, y es que la muerte no la puedes cambiar. Puedes cambiar muchas cosas. Tú puedes llegar a la muerte en patinete, en limusina o a la pata coja, pero el día que te tienes que morir te mueres, por mucho que lo sepas y que intentes variar ese final, no varía. Varía la manera, pero no varía el momento. Pero claro, hasta que no aprendes eso, te llevas varios disgustos, ¿no? De intentar ayudar a alguien que estás viendo que va a pasar algo y no puedes cambiarlo. Y te genera mucha sensación de impotencia y de no saber cómo gestionarlo, ¿no? Y bueno, básicamente, pues esas son las cosas que me ocurren. Solo un interrogante personal. Tú ya puedes manejar, porque conozco una persona aquí en Colombia que tiene la misma facultad y ella me dice, a mí me abrumaba salir a la calle, porque toda la gente con la que yo interactuaba recibía yo mensajes de Veías familiares, cosas, pero tú ya claro, lo, veías cosas. pero eso A sigue ver, siendo igual o ya, lo que he aprendido es a bloquearlo. O sea, yo lo que iba es con lo que llamaríamos los chakras o el tercer ojo, como lo quieras llamar, completamente abierto, ¿no? Entonces era que no había filtro. Yo ahora lo que aprendí en su momento a través de alguien tan reconocido como era el doctor Fashman, el hipnólogo, él me aconsejó hacer un curso de control Silva y varias cosas más para aprender a cerrar. Entonces yo ahora en principio voy por la vida bloqueada, no voy viendo, a menos que no haya algo muy intenso. O sea, si yo entro, por ejemplo, en una casa donde hay fenomenología paranormal, por muy bloqueada que vaya, claro, eso lo noto y me afecta. Pero no es lo mismo que antes, o sea, no es ir completamente happy por la vida, ¿sabes? Recibiendo aquello como si fuera aquello una manifestación tras otra. Y en mi caso, yo siempre digo que hay diferentes tipos de evidencia. En mi caso es más un tema de sensitividad que de evidencia. Es decir, yo he visto en ocasiones, pero más que ver lo que percibo son mensajes o sé que vas acompañado y además te describiré a la persona, pero igual no la estoy viendo. Estoy percibiendo su esencia. Es muy difícil de explicar porque para el sentido normal de un humano, el hablar de que percibo un físico y puedo describir un físico sin verlo es complicado de entender, salvo que te pase, ¿no? Es que a mí, o sea, es de repente como si en mi mente empezaran a aterrizar imágenes o empezaran a aterrizar ideas. Y además sé que cuanto menos las filtro, cuanto más las digo tal cual llegan, más reales y más certeras son siempre. increíble y muy interesante, Laura. Si tienes un mensaje para mí, no mentiras. Eh, Laura, Bueno, te explicaré una anécdota que me pasó hablando así por Zoom, ajá, que además fue completamente inesperada y fue auténticamente muy graciosa, por llamarla de alguna manera. Yo acababa de empezar a verme y tal con un chico, de esto hace 12 años ya. Lo había conocido por las redes sociales, él vivía en Madrid y yo en Barcelona, con lo cual había distancia de por medio. Llevábamos llevar como 10 días y me pide hacer pues esto, una webcam. Empezamos a hablar y él estaba en su casa y de pronto veo por detrás que pasa una chica joven, claro, me lo quedo mirando, digo, oye, ¿tú con quién estás en casa? Dice, yo estoy solo. Pero además el tío se pegó un sobresalto mirando para atrás. Digo, mira, tío, digo, a mí no me la metas, o sea, a mí no me engañes. O sea, tú estás con una tía que acaba de pasar por detrás, una chica jovencita.
que no, que no, que no, que no, pero ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Bueno, le describo a la chica, se queda blanco, se levanta, vuelve con una foto, me dice, ¿es esta chica? Digo, sí. Dice, es mi hija y mi hija no está en casa. Claro, yo me quedo completamente descuajeringada y digo, ¿y esto? Y digo, bueno, llamo a un colaborador que conoce bastante estos temas y le digo, oye, mira lo que me acaba de pasar. Me dice, eso es una bilocación. Dice, eso es que la niña está en una situación de riesgo, de peligro y mentalmente ha acudido al padre. Dice, tú como vidente, aunque sea raro el medio, a través de la webcam la has percibido. Claro, yo imagínate lo que pensé, ahora me quedo sin novio, porque claro, a este pobre, en cuanto yo le diga esta historia, no sé ni qué cara va a poner ni cómo va a reaccionar. Bueno, el caso es que me armé de valor y le dije, oye, que me dice la persona con la que he hablado que mejor que llames a tu hija porque puede pasarle algo. El hombre ya un poco así extrañado, pero la llama y le veo que se pone, bueno, lívido, nervioso y tal, y me dice, mañana te llamo, Club, me cuelga. Y el día siguiente, cuando hablo con él, dice, pues efectivamente, dice, mi hija estaba en el hospital, dice, su novio había tenido la peritonitis, dice, su madre tenía el teléfono apagado y yo lo tenía en silencio, dice, con lo cual no sabía a quién narices acudir. Dice, pero es que lo peor del caso es que iba vestida tal como la describiste. Claro, se me quedó mirando y me dice, ¿y esto te pasa muy a menudo? Y claro, mi respuesta fue, bueno, esto en particular, no tanto. Bueno, por suerte se arriesgó a seguir, pero yo pensaba que me había quedado sin novio directamente. Digo, este tío no lo voy a ver en la vida. No, y las personas todas no tienen el estado de madurez para entender esas cosas. Es Pues muy claro, yo pensé, digo, complicado, yo muy complicado. sinceramente pensaba, o sea, con lo que me gustaba este chico, qué desaprovechamiento, qué situación más tremenda, ¿no? Yo pensaba realmente que no volvía a llamarme, pero bueno, se la siguió jugando un tiempo más. Bueno, Laura, ya para terminar esta gran conversación, quisiera que, si es posible, que nos comentara un poco sobre el nuevo trabajo que está realizando. Pues mira, en este caso es muy diferente, es una novela también, no, todavía no tiene título, y está basada en lo que son los circos frikis, los freak shows, o sea, Ujú. aquellos circos de los de principios del siglo XIX donde se utilizaban los defectos físicos de las personas para exponerlas casi en una especie de esperpéntico Sí, espectáculo circense, ¿no? Y en ese entorno, en ese espectáculo circense, hay una niña que es adoptada, una niña extraña, una niña que además estaba a punto de morir quemada en un incendio, pero además provocado, que nadie entiende bien esa niña, sus rarezas. Es una niña que tiene visiones, es una niña que además tiene una especie de autismo, que en aquel momento no se conocía lo que era el autismo, se pensaba que el niño pues, sufría algún tipo de deficiencia, pero no se conocía la enfermedad como tal. Y es la historia de esa niña dentro del circo y como te puedes imaginar no acaba bien. Hasta claro, aquí puedo leer. perfecto. Eh, es Laura Falcó, escritora, investigadora, empresaria, como ya bien nos lo explica, y también que está inmersa en muchos espacios radiales allí en España. En España, nosotros, los que estamos en América, nos nutrimos mucho de ese periodismo de misterio que hacen ustedes en España, porque allí están los verdaderos decanos del periodismo, de esos programas fantásticos, escuchar un Iker Jiménez, leer un JJ Benítez, recordar a tantos que han pasado por allí, pues Hay que son, pensar que los que estamos aquí nos conocemos todos. De hecho, es una piña relativamente pequeña. sí, eso, de O eso me he dado sea, cuenta, sí, claro, no somos muchos. O sea, hay mucho, digamos, mucho que empieza, mucho novato. Pero los que realmente llevamos tiempo, o sea, te quiero decir, JJ Benítez, pues para mí es un gran amigo. Y que no tenemos tanta amistad, le conozco. Es muy amigo, por ejemplo, de mi compañero de radio, de Lorenzo Fernández, porque se criaron juntos, básicamente, eran amigos desde el colegio. O sea, bueno, nos conocemos todos, somos pocos y bebemos todos un poco de las mismas fuentes y muchas veces incluso vamos a investigar juntos algunos. O sea que bueno, que eso. y el fenómeno es similar, porque aquí en Colombia hay como cuatro, somos cuatro o cinco, también en espacios radiales, en distintas cadenas, y es muy curioso porque a veces nos prestamos, entonces uno va y habla allá y el otro viene y habla aquí, porque el círculo es muy pequeño. Así que, Mira, eh, fíjate, justamente hablando de Juanjo Benítez, me pasó con él una de estas experiencias como la que te estaba contando, una muy curiosa, cuando publicó el último libro y le estábamos entrevistando a través de Zoom para el Colegio Invisible, para nuestro programa de radio, y yo empecé a percibir, que además ya sé que son mensajes para el que tengo enfrente, que no son para mí, el símbolo infinito y la palabra siempre.
En aquel momento coincidió que yo tenía que hacer una pregunta, que era precisamente sobre su mujer, que acababa Mm, de perderla, ¿no? Y mm, yo en aquel momento le pregunté, Juanjo, ¿hiciste algún pacto antes de morir con tu mujer? Porque él, si te acuerdas, escribió el libro Pactos y Señales, sí. donde defendía el pactar con gente que está muriéndose, pues un mensaje desde el otro lado. Y él me respondió, fíjate que no, porque Blanca en aquel momento estaba demasiado afectada y no quería oír hablar de pactos, pero a los días yo estaba en casa. Yo oí como que algo se descolgaba en la habitación, hay un cataclunch. Y se fui para la habitación y me encontré que había caído un cuadro que compramos en un viaje, donde el texto decía algo así de te amaré para siempre. Mm, Que yo me quedé blanca, pero no quise decir nada. ¿Por qué? Porque pensé, es el momento de Juanjo, yo no quiero ponerme ahora aquí a explicarle que sí yo he tenido una visión o no sé qué, me callé. A los días me llega el libro firmado de Juanjo a Barcelona, lo pongo sobre la mesa del salón y en aquel momento tengo un gato persa, que salta sobre la mesa, empuja el libro de Juanjo, hace caer un cenicero lleno de piedras que tengo de diferentes símbolos así, símbolos ocultistas. Las piedras se desparraman y la única piedra que viene a parar a mis pies es la del símbolo de infinito. Y en aquel momento dije, no puede ser, se lo tengo que decir porque esto no va a parar hasta que se lo confiese, es decir, hasta que no le diga que me ha llegado este símbolo. Hice llegar el mensaje a Juanjo, pero Juanjo, como es tan especial como es, me dijo, tiene todo el significado, sé perfectamente a qué viene esta respuesta. Dice, y entonces cuando yo le pregunté, bueno, pero explícame la historia, me dijo, algún día. Y ahí se quedó la cosa. Pero que te digo, que pasan así, estos mensajes llegan sin saber cómo. claro, claro. Y a mí también me pasó, infortunadamente, ya para cerrar, porque nos hemos extendido, pero yo perdí a mi padre hace un año y, e hice exactamente, yo no hice un pacto con él, pero después de que él partió, yo le dije que quería una señal. Y fue muy curioso también porque en una reunión familiar, viendo un reality de esos de cocina, que son Sí, famosos sí. ahora, es una palabra que él utilizaba que yo pienso que si la conocen dos personas en el mundo, es muy raro. Y uno de los protagonistas del reality la dijo. En ese momento yo sentí un cimbronazo, pero entendí el mensaje, entendí No, el no, pero mensaje. Entonces hay que agudizar los sentidos y hay que estar pues muy y hay que estar espabilados. atento a las señales, porque muchas Sí. veces nos llegan señales y vamos por la vida como zombies y no nos fijamos. Y está lleno el universo de señales. Y lo que yo he dicho, es muy triste uno venir al mundo para trabajar, comer, dormir, pagar deudas y quedarnos ahí. O sea, el mundo, el paso por este plano es más rico y tiene un sentido más importante. Así que nos quede eso también de aprendizaje para los que nos están viendo y escuchando. Laura Falcó, en Barcelona, en la ciudad condal. Muchas gracias, de verdad, me ha sido una grata Gracias a ti. conversación para esta noche aquí en Colombia y le envío un abrazo, muchas gracias y vamos a seguir leyéndola y seguirla en todos sus proyectos. Un placer, Diego. Feliz noche. Igualmente.